Bueno, ahora sí, muchas gracias a todas y a todos por asistir a este webinar. Em, Comentarles que surgió de una conversación con Alejandra, que después les voy a presentar de manera formal, con el objetivo de poder difundir estas nuevas normativas, estas nuevas leyes que están surgiendo hoy en día en Chile en relación a los plásticos de un solo uso, y que las instituciones de educación superior que son socias de la red puedan conocer esta nueva normativa y cómo finalmente les impacta a cada una de estas instituciones. Para esto tenemos 4 grandes invitados. Los voy a presentar en el orden en que van a presentar. Vamos a partir con Stefan Braslizovic. Stefan, nunca sé cómo decir tu apellido. Bueno, Stefan, él es vicepresidente de la Red Campus Sustentable, también es coordinador de sustentabilidad de CFTNAC, doctorado en filosofía de la Universidad de Chile, y nos va a dar un contexto de cómo desde el directorio queremos que las instituciones socias aborden esta temática. Después de la presentación de Stefan, vamos a continuar con Alejandra Parra. Ella fue nuestro primer contacto en esta coordinación, es miembro de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, también parte del equipo coordinador de la Alianza Basura Cero Chile y del equipo latinoamericano de la Alianza Global por Alternativas de la Incineración Gaia. Es máster en planificación de la Universidad de Ottawa, Nueva Zelanda, bióloga en gestión de recursos naturales y, como les comentaba, cofundadora de la Red Acción por los Derechos Ambientales. Vamos a seguir luego de la presentación de Alejandra con Cristóbal Correa. Él es director de campañas de Oceana. Cristóbal es abogado de la Universidad Diego Portales, enfocado en su interés y vocación con el derecho ambiental, lo que lo llevó a realizar diferentes pasantías en organizaciones que velan finalmente por la justicia ambiental. Trabajó también en el Congreso Nacional, siendo asesor legislativo de distintos diputadas y diputados y concentrando la mayor parte de su labor en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se discuten distintos proyectos de ley de interés para el mundo ambiental. Y finalmente, pero no menos importante, estará con nosotros Claudia Orellana. Claudia, bueno, ustedes la conocen, es jefa de proyecto de sostenibilidad de la Universidad Andrés Bello. Claudia es ingeniera civil industrial de la Universidad Andrés Bello y actualmente cursando un doble máster de Administración y Dirección de Empresas y Project Manager en la Escuela de Negocio Europea de Barcelona. Y Claudia nos va a estar contando cómo la Universidad Andrés Bello está abordando la temática de los plásticos de un solo uso en instituciones de educación superior. Así que sin más preámbulos, Stefan, te doy la palabra para que comiences con tu presentación. Gracias, Pati. Voy a proyectar. Ahí se ve. Sí, se ve. Ya, primero que nada, bueno, muchas gracias. Tengo que dar un aviso de utilidad. Claro, como dijo la Pati, nosotros iba a dar como una visión del directorio, pero al final me di cierta licencia y aun cuando voy a hablar de algo muy general, también va a ser algo muy general con ciertas como ideas un poco como para hacernos pensar. Como mi intención es eso, que quedemos con un poco con la idea de hay que reflexionar un poco más sobre algunos puntos y voy a tratar de enfocarme al final, es muy breve, no quiero pasarme más de los 10 minutos, voy a tratar de enfocarme un poco también ya como en el labor propio, ¿no es cierto?, de la red. Y para ello, para comenzar, bueno, titulé esto como un poco con el título de ¿qué es el huevo o la gallina primero? Pensando también si el productor, o sea, el producto, con sus normativas, sus legislaciones, es primero o el consumidor, la persona con sus valores, la que tiene que cambiar primero para enfrentar la crisis climática. O sea, tenemos que enfocarnos en qué es lo primero que tenemos que... Muchos van a decir ambas dos a la vez. Pero uno podría, yo ahí tengo justamente la invitación a que creo que hay uno que es inicial y también un poco más importante. Y para ello quisiera también dar un cierto contexto a través de una práctica que me gustó que hice hace un tiempo, que es leer un párrafo de un libro. De este libro, ¿Cuál es tu tormento? De Sigrid Núñez. Un libro que no Stefan, tiene... ¿Perdón? disculpa por interrumpirte, pero quizás puedes poner en proyección la presentación. Ah, no está. Sorry por interrumpir. Yo lo tengo Para poder la tengo verla. proyectada.
Estaba como, te corté toda la inspiración. Estaba como, Sí, veíamos las presentaciones para abajo, ya, o sea, como déjame. las diapositivas para abajo. Ahora que me fui a Teams, me funciona mejor Teams y ya no. A veces cuando uno está en dos Voy a pantallas compartir puede que la pase eso. pantalla. ¿Y ahí se ve? Eso, ¿no? ¿Se ve el No, PPT? ese aquí. Ahí sí, perfecto, lo Se ve siento. proyectado. Sí, Ahí se ve están viendo proyectado. el libro que estaba contando brevemente, ¿no? Sí. Ya, sí. ¿Cuál es tu invento de Sigrid Núñez? No trata sobre crisis climática, trata más que de la amistad y la muerte, también no es muy buen tema, pero tiene ahí un buen párrafo de un personaje secundario que dice lo siguiente, y perdón si la lectura a veces aburre un poco, pero lo encontré muy bueno, que dice... Se había acabado, dijo. Era demasiado tarde. Habíamos vacilado durante demasiado tiempo. Nuestra sociedad ya se había vuelto demasiado fragmentada y disfuncional para que arreglásemos a tiempo los errores calamitosos que habíamos cometido. Y, en cualquier caso, la atención de la gente seguía siendo evasiva. Ni los acontecimientos climatológicos extremos que se producen en cada estación, ni el riesgo de extinción de 1 millón de especies animales de todo el mundo logran que la destrucción del medio ambiente ascienda en la lista de las mayores preocupaciones de nuestro país. Y qué triste, dijo, ver a tantos de las clases más creativas y formadas, a esos de los que esperaríamos soluciones creativas, abrazando en lugar de ello terapias personales y prácticas pseudo-religiosas que promovían el desapego, el centrarse en el momento, la aceptación del entorno personal tal y como fuese, la serenidad de cara a los cuidados de este mundo. Cuidado de uno mismo, alivio de las ansiedades cotidianas, personales, evitando el estrés. Estos se han ido convirtiendo en algunos de los objetivos más elevados de nuestra sociedad, más elevados aparentemente que la salvación de la sociedad en sí. La furia de la atención plena no era más que otra distracción, dijo. Por supuesto que deberíamos estar estresados, dijo. Deberíamos estar totalmente consumidos por el terror. La meditación consciente podría ayudar a alguien a que se ahogue con serenidad, pero no hará absolutamente nada para empezar el Titanic. No eran los esfuerzos individuales para obtener la paz interior, ni era una actitud compasiva hacia los demás lo que habría conducido a acciones preventivas oportunas, sino más bien una obsesión colectiva, fanática, desmesurada por la fatalidad que se interpone ante nosotros. Es un texto un poco rudo. Esto no es criticar las personas que están teniendo, se van a una terapia más personal o ese tipo de líneas, sino es que no es suficiente. Es como mostrarnos que estamos en una crisis climática, que las acciones individuales, como decía alguien del antiguo directorio, las granitos de arena no sirven, sino que están conectadas y no son colectivas. Y esa ansiedad, ese temor que nosotros tenemos por lo que está ocurriendo, pareciera y nos vemos enfrentados a que no está dentro de las prioridades. Y bueno, y lo que vamos a ver después de la ley, que no es ley aún, responde también a eso. Pero no solo solamente son estas como advertencias que podemos tener, sino también es que hay relatos a veces o narrativas que tienen cierto optimismo y esconden ciertas críticas que no siempre las estamos levantando. Por ejemplo, acá quiero, William Nordhaus, no sé si se pronuncia así, pero pido perdón, Nobel, economista y economista del cambio climático, que uno diría como, oh, acá hay de ser alguien que dice cosas relevantes. Dice cosas relevantes, pero dice cosas relevantes bastante optimistas. Dice, por ejemplo, que el crecimiento económico trae prosperidad y la prosperidad alumbra nuevas tecnologías. Favoreciendo el crecimiento económico, por consiguiente, las generaciones futuras podrán recurrir a tecnologías mucho más sofisticadas que las existentes y sabrán afrontar con éxito el cambio climático. Y además, por otra parte, tenemos también otras narrativas que dicen, que podemos escuchar en ciertos círculos, los países nórdicos, estos países que nosotros queremos seguir y que queremos ser como ellos, que han implementado políticas de desarrollo sostenible desde hace décadas, han logrado un crecimiento económico robusto, al tiempo que mantienen algunos de los niveles más bajos de emisiones per cápita del mundo y los índices más altos de bienestar social. Y suena bien. Yo diría, oh, genial, vamos a ser como los países nórdicos o confiemos en las tecnologías que nos van a dar soluciones. Sin embargo, eso esconde lo que se llama las externalidades. Y esconde al menos tres externalidades. La externalidad tecnológica, que quiere decir que asumimos que las nuevas tecnologías no van a traer nuevos problemas. Las externalidades espaciales,
que los países nórdicos tienen esas emisiones per cápita y índices más altos porque externalizan todo su impacto a los países, a los tercer mundo. O sea, no, dónde sacan la materia prima y dónde contaminan no es en sus países, sino en otros. Y la externalidad temporal de que la confianza que nosotros estamos bien ahora, pero bueno, en las futuras generaciones también no importa mucho. ¿A costa de quiénes entonces estamos pensando esto? Justamente a costa de los más vulnerables. Y es una cosa como sencilla también de pensar, dado que el desarrollo económico que a veces colocamos en el centro es un desarrollo económico que asume esto como de la infinitud de la escala de la economía, dentro de un planeta finito. No hay suficiente planeta para que todos y todas en el mundo tengamos los niveles de consumo y bienestar de Noruega, ya lo que uno muchas veces trabaja en la huella ecológica. No tenemos planeta para eso. Entonces, si seguimos pensando en ser como los nórdicos, estamos pensando en que algunos vamos a estar bien y otros muchos vamos a estar mal. Hace poco salía también una estadística, esto lo vi ayer, no lo alcancé a colocar acá, un número de casi la mitad de la población mundial no accede a agua potable saludable, porque hay mucha gente en otros países que no tiene acceso a agua y a veces lo escondemos. No somos conscientes de que si nos va bien es porque a otros les va mal. Marcus Gabriel, un filósofo alemán actual, señalaba que esto se está haciendo porque queremos invisibilizar la injusticia como algo ajeno a nosotros, porque seríamos incapaces de soportar la verdad. Muchas veces nos pasa esto, nosotros, y esto quiero ser bastante cuidadoso con lo que voy a decir, celebramos ciertas iniciativas que tenemos. Por ejemplo, puse un panel solar. Si se celebra y es un avance, las energías renovables son el camino, pero no nos detenemos a pensar, bueno, ¿y cuál es el costo de ese panel solar? ¿Cuál es el costo de la huella de carbono de haber sacado aluminio, de haber sacado el silicio, el litio, todo eso que luego se transporta a otro país, que luego se transporta a otro país y se produce en otro, externo a otro país y luego recién nos llega a nosotros? Todo eso, toda esa línea de producción no lo conversamos, no lo hablamos, pero tenemos el panel solar y con eso vamos ahora a futuro a tener energía renovable. Y está bien eso el futuro, pero creo que también tenemos que empezar a hablar un poquito más de lo que está pasando antes de la creación de ese panel solar. Por eso, y con esto, como dije, iba a ser bastante breve mi presentación, con esto que más o menos ir redondeando. ¿Puede ser la economía circular una opción viable? Yo creo que sí. Sí o sí, si es que las personas cambian. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona puede utilizar una bolsa de algodón una vez, pero se le rompió y por X motivo la bota a la basura. Esa bolsa de algodón, por su producción, tiene mayor impacto ambiental que una bolsa de plástico. Una bolsa de algodón tiene que utilizarse al menos unas 130 veces para que compense en la cantidad de energía y agua que ocupó para su producción. Así también el vidrio también tenemos que usarlo al menos, el compote de vidrio, el recipiente, al menos unas 15 veces para que responda y compense todo lo que se gastó en la producción de ese vidrio. El, en lo que se está llamando hoy en día y se está trabajando el ciclo de vida de los mismos productos que nos dan estas como orientaciones de cuántas veces tengo que ocupar uno para el tema de su compensación. Y por eso, como digo, como decía al comienzo la presentación, si son las personas, son los productos, yo creo que son las personas. Y justamente las personas porque necesitamos la educación. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Tanto en la Red Campus Sustentable y las distintas instituciones en las que estamos educando para pensar de forma distinta, para pensar no de forma lineal, para pensar y preocuparnos antes de consumir en qué estamos consumiendo y por qué lo estamos consumiendo. Creo que desde ahí, desde ir preguntándonos de dónde vienen esos productos, cuáles son, que hablar de la ropa, ¿no es cierto? Y hacer ese tipo de preguntas es que vamos a poder romper con estas barreras y con esta idea del desarrollo económico como punto central y esta ilusión de que podemos tener un desarrollo económico a pesar, con cuidados del medio ambiente, siendo que no tenemos planeta para que todos nos desarrollemos económicamente. Estamos asumiendo que gente va a quedar atrás, va a quedar vulnerable para que nosotros estemos bien. Así que eso quería comentarles. Y así que muchas gracias y ahí podemos conversar al finalizar. Muchas gracias, Estefan.
que fue mucho mejor que haber presentado los lineamientos de la red, porque nos hace entender como qué nos mueve finalmente para reunirnos acá para generar nuevas leyes. Eh, Así que nada, muy inspiradoras tus palabras. Voy a darle el pase a Alejandra Parra para que nos dé igual el contexto de la problemática que hoy en día tenemos a los plásticos. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todas y todos por estar acá. Gracias, Estefan, también. Me encantó tu presentación. Fue, pero la mejor introducción para lo que yo les voy a hablar ahora, que es la urgencia de por qué necesitamos abordar esta problemática, que es algo que se suele ocultar porque se suele promover los productos plásticos como una solución automática que nos facilita la vida, etcétera, pero en realidad provoca mucho más problemas de los que soluciona, problemas reales y no problemas inventados, que son los que suele solucionar el plástico, muy en la línea de todo lo que nos habló Estefan. Así que me encantó tu presentación, Estefan, de verdad. Y les voy a compartir pantalla em, para hablarles sobre... Perdón, me pasé el tiro a otra diapositiva que no me correspondía, que estoy tratando de ampliar la presentación. Ahí está. Sobre por qué el plástico es hoy en día un peligro para todo el mundo. Y la verdad es que el problema de los plásticos en el ambiente se comenzó a ver desde hace muchas décadas atrás. En la década del 60 ya se empezaron a ver aves con plástico en su tracto digestivo en Nueva Zelanda y Canadá. Y estoy leyendo un libro que habla sobre los microplásticos en el mundo y que dice, se llama el título del libro Un veneno como ningún otro, cómo los microplásticos corrompieron nuestro planeta y nuestros cuerpos. Y el libro cuenta que la primera vez que se detectaron microplásticos en el océano, en los océanos, fue el año 1971. O sea, desde hace mucho tiempo atrás que se sabe el problema que están provocando los plásticos en el mundo. Pero ¿por qué no se hace nada o prácticamente nada para resolver esto? Porque, bueno, el plástico proviene de la industria petroquímica, que es una de las industrias más grandes y poderosas del planeta, y ahí se muestra la gráfica de la proyección del comportamiento de la producción del plástico, que crece exponencialmente. O sea, cada año no solo se produce más plástico, sino que aumenta la proporción del crecimiento, crece más rápido, año a año crece, eh, no solo escalarmente, sino que exponencialmente la producción de los plásticos. Y la industria petroquímica está planificando expandirse aún más porque los plásticos son el plan B de la industria de los combustibles fósiles, porque como sabrán, los plásticos se hacen a partir del petróleo y por los acuerdos mundiales que hay de reducir el uso del petróleo como fuente de energía, la industria petrolera está planificando entonces destinar el petróleo que queda, digamos, a la fabricación de plásticos. Pero resulta que el plástico solemos verlo también como un problema de basura, ¿cierto? Que hay que manejar mejor la basura, tal vez aumentar los porcentajes de reciclaje, pero la producción, el plástico afecta al planeta y la salud de las personas desde que se empieza a fabricar. De hecho, desde que se extrae la materia prima virgen para su fabricación, que es el petróleo. La extracción de petróleo ya genera grandes daños ambientales y para la fabricación del plástico se usan muchas sustancias químicas tóxicas que ya desde su creación van a seguir generando, van a provocar problemas ambientales durante toda su existencia, que son cientos de años, y en el proceso de fabricación se liberan estas sustancias también al ambiente. Los trabajadores y trabajadoras y las comunidades que viven alrededor de las fábricas de plástico son las que más sufren estas consecuencias. Y por ejemplo está esto que sucedió el año 2023 en Estados Unidos, donde un tren que transportaba sustancias químicas para la fabricación de PVC se descarriló y tuvieron que hacer una explosión controlada de uno de los vagones descarrilados que contenían sustancias tóxicas para la fabricación
de PVC. Y esa es una imagen de la explosión controlada del vagón. Y bueno, este pueblo lo tuvieron que evacuar. Después la gente volvió porque les dijeron que era seguro volver a sus casas, pero empezó a la gente a morirse de ataques al corazón, de hecho. Y el plástico, a medida que el plástico no se biodegrada, eso es algo que hay que tener súper claro. ¿Qué significa esto? Que no le sirve de comida a ningún ser vivo. Si un ser vivo se lo traga pensando que es comida, no lo va a alimentar y no lo va a digerir. Entonces lo que sucede con el plástico en el ambiente es que se va partiendo cada vez en pedacitos más pequeños y dependiendo del tamaño tiene un efecto distinto en el ambiente y en los seres vivos. Entonces, el macroplástico, que es el tamaño que tiene, el plástico que tiene tamaños visibles, que puede enredar a un animal, ¿cierto? Lo puede ahorcar, lo puede asfixiar, le puede impedir la movilidad, etcétera. Em, y otros plásticos más pequeños tienen otra interacción con los seres vivos, por ejemplo, el microplástico del tamaño de un grano de sal, lo podemos inhalar, pero probablemente va a quedar atrapado en nuestras barreras pulmonares, pero ya microplásticos más pequeños pueden ser del tamaño de un glóbulo rojo, por ejemplo, entonces ese tamaño ya al inhalarlo puede atravesar nuestras membranas musculares y llegar al torrente sanguíneo, y hay tamaños más pequeños de microplástico incluso que son del porte de un virus, y ahí ya pueden interactuar incluso con nuestro material genético. Esa es una imagen de un webinar donde se habló de este libro que les cuento que estoy leyendo, y se resumió un poco el contenido del libro. Esa es una imagen de microfibras de plástico en el aire, y explicaban ahí los autores del libro que eh, cuando uno aspira a su casa, tiene que tener las ventanas abiertas porque la aspiradora aspira los microplásticos que están en el polvo y los vuelve a liberar al ambiente. Entonces, si estamos dentro de una casa donde se está aspirando, estamos inhalando los microplásticos que no son filtrados por la aspiradora. Entonces, hay que tener la ventana abierta para que se ventile la casa mientras aspiramos. Pero mientras decían eso, se reían porque podemos abrir la ventana para que salgan los microplásticos al exterior, pero los microplásticos van a quedar en el ambiente igual y de todas maneras nos van a afectar, nos van a llegar tarde o temprano. Cuando usamos los productos plásticos mucho antes de que se transformen en basura, estamos ingiriendo microplásticos, estamos respirando microplásticos, estamos además recibiendo sustancias químicas que están en el plástico, y que se traspasan a los alimentos y las bebidas, por ejemplo, que consumimos envueltas en plástico. Y hay muchas sustancias químicas, más de 16.000 sustancias químicas que se usan para la fabricación de los plásticos, más de 4.000 de ellas son peligrosas para la salud de las personas del ambiente. Las más conocidas son estas: bifenol A, ftalatos, compuestos perfluorados, y tienen problemas como la mayoría son disruptores del sistema inmune, de las funciones del hígado, de la tiroides, se relacionan con baja de peso al nacer, pubertad alterada, aumento del riesgo de contraer cáncer de mama, se asocia a cáncer de riñón, de testículos, de próstata, de ovarios, linfoma non-Hodgkin. Hay más sustancias químicas aquí que no voy a leer todo esto para no alargarme tanto, pero de todas las sustancias químicas que se usan en la fabricación de los plásticos, solo el 1% está regulada en algún tratado internacional, porque son altamente tóxicas, pero la mayoría de ellas no está regulada, muchas de ellas ni siquiera tienen ningún estudio que evalúe el riesgo que pueden tener a la salud de las personas y del ambiente, y más de 4.000 se sabe que son dañinas para la salud de las personas y del ambiente. Esos son más o menos los usos que se le dan a estas sustancias químicas: colorantes, lubricantes, rellenadores, biocidas, estabilizadores, filtros UV, etcétera. Y como ven, son cientos de sustancias y miles de sustancias químicas con esas funciones. Si quemamos el plástico es mucho peor aún, porque lo transformamos en
sustancias químicas más tóxicas incluso que las que están contenidas en el plástico en estado sólido, como las dioxinas y los furanos, que son los químicos más cancerígenos que ha descubierto la ciencia, que se bioacumulan y biomagnifican en la cadena de alimentación, y allí al acumular estas sustancias en nuestros cuerpos, estas sustancias no salen a menos de que em, seas una mujer y te embaraces, y ahí le traspasas las sustancias al feto, y después cuando nace la guaguita se le siguen traspasando esas sustancias a través de la leche materna. Y todos los productos plásticos, aunque tengan una vida útil de un par de minutos o de décadas, todos ellos van a permanecer en el ambiente por cientos y cientos y cientos y cientos de años, y la verdad es que no se sabe cuántos años van a permanecer en el ambiente contaminando. Y se han encontrado plásticos en el fondo de la fosa de Atacama, a más de 8.000 metros de profundidad, en las fosas marianas, donde se descubrió esta nueva especie de crustáceo el año 2020, y se le encontró una microfibra de plástico en su cuerpo, y por eso le pusieron como el nombre científico Eurythenes plasticus. Este es un pez que se murió en el varamiento de pellets de plástico en Sri Lanka el año 2021, donde vararon 11.000 toneladas de pellets, que es algo que sucede mucho también en el proceso de fabricación de plástico, que se fabrican los pellets en un continente y se trasladan a otro para fabricar los productos. Cuando el plástico se recicla, también se reciclan las sustancias químicas tóxicas que contiene, entonces estas sustancias quedan en los productos reciclados. Esto es el colonialismo de la basura que sucede con la basura plástica que se separa en países europeos, por ejemplo, o en Norteamérica o en Australia para reciclar, pero en realidad en esos países solo se recicla el plástico que tiene más valor, que es más fácil técnicamente y más factible económicamente de reciclar, y el resto se manda a otros países como en este caso Indonesia. En Latinoamérica este fenómeno también ocurre. Chile recibe basura plástica, pero en realidad más bien envía basura plástica a otros países de la región latinoamericana como Perú. Se han analizado productos fabricados con plástico reciclado y se han encontrado sustancias químicas tóxicas en ellos. Sobre todo esto es súper peligroso para los niños cuando usan juguetes que son de plástico reciclado. Y los niños de hecho tienen 14 veces más microplástico en sus cuerpos que los adultos por el uso de productos de plástico. Se está usando cada vez más plástico en la agricultura también, y esto deja muchos plásticos en el suelo. Gran parte de esos residuos plásticos se queman además, y eso genera lo que las emisiones de las que ya les hablé. Se han encontrado micro y nanoplásticos en el agua envasada, en el agua potable. El agua envasada tiene 30 veces más microplásticos que el agua potable, pero el agua potable también tiene microplásticos en la sangre humana, en la placenta humana, en la leche materna, en el corazón humano, en el meconio humano, que es la primera feca de un recién nacido. Y la verdad es que todas las semanas salen nuevos estudios de donde se ha encontrado microplástico en el cuerpo humano. Y por eso es que este tema ya tiene relevancia global, y el año 2021, por ejemplo, Canadá clasificó el plástico como un material tóxico, y eso generó toda una legislación de prohibición de productos plásticos tóxicos. La industria plástica en Canadá recurrió a las cortes, y esto fue revocado por las cortes judiciales en Canadá, así es que la industria está combatiendo estas medidas. En marzo del 2022 se aprobó la resolución para comenzar a redactar un tratado global que detenga la contaminación por plásticos. Y este tratado global, bueno, esta resolución es de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Y este tratado de plástico se está redactando, tiene que redactarse en 5 reuniones del INC, que es el Comité Intergubernamental de Negociaciones. Ya se han realizado 4 de esas 5 reuniones, solo queda la última, que se va a realizar en noviembre de este año en Corea. Y está bastante complicada esa negociación. Yo estoy participando ahí desde el inicio como miembro de Gaia, de RADA, de la Alianza Basura Cero Chile también, porque bueno, y hay muchos intereses, ¿cierto?, que se están interponiendo en alcanzar un tratado que tenga las medidas necesarias, que son fundamentalmente la reducción de la producción de plásticos a nivel mundial con metas vinculantes. Eso es lo que se necesita realmente para comenzar a resolver este problema, porque si seguimos produciendo los plásticos
y aumentando además año a año la producción de plásticos, vamos a seguir simplemente inundando el planeta con más plásticos de los que ya hay, que ya están generando un impacto enorme en la biodiversidad, en la salud de las personas y en la salud del planeta. Y bueno, en Chile tenemos la ley de plásticos de un solo uso, 21.368, que es una ley que salió el año 2021 y que entró en vigencia en febrero del año 2022 con su primera etapa que ya prohibía la entrega de bombillas, vasos, revolvedores, cubiertos, palillos de plástico y la entrega de Plumavit para el consumo de comida preparada tanto dentro de los locales como para delivery. Esto ya está vigente desde febrero del año 2022 y su vigencia sigue siendo obligatoria hasta el día de hoy. Así que eso es lo que va a explicar ahora Cristóbal, de cuál es la etapa que se postergó la vigencia, que es la última etapa, que es la que prohíbe la entrega de artículos desechables para la venta de comida preparada en consumo dentro de los locales. Pero la prohibición de estos artículos de plástico desechable ya está vigente desde hace 3 años ya. Entonces, lo que necesitamos para empezar a resolver este problema es reducir la producción de plástico en el mundo y para eso necesitamos también reducir el consumo. Y aquí tengo un enfoque similar a lo que apuntaba Estefan, pero un poquito distinto. Yo creo que todos los sectores tienen que movilizarse para resolver esta problemática. Identificamos estos 3 sectores como con roles muy importantes. Estos 3 sectores se conectan, ¿cierto? Se influencian unos a otros, pero el sector más grande y más poderoso es la ciudadanía, cuando la ciudadanía se organiza y actúa de manera coordinada, que es algo que no sucede muy a menudo, pero cuando sucede tiene enormes impactos y eso es lo que tenemos que tratar de generar. Eso, muchas gracias. Espero haber estado en el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Sí, perfecto. Me encanta que todos sean muy cuidadosos también con el tiempo. Bueno, y ahora Cristóbal Correa, que nos va a contar sobre lo que nos convoca esta nueva ley. Dale, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Veo a harta gente, así que veo harto interés. Y también agradecer las presentaciones anteriores. Generalmente, voy a compartir pantalla al tiro, pero generalmente la presentación de la ley PUSU tiene una buena parte de antecedentes y de cómo llegamos a tener la ley de plásticos de un solo uso. Por eso se dice PUSU, por su sigla. Pero dado que Alejandra ya hizo el paneo, lo eliminé de esta presentación, así que también hay que agradecer a la Ale que gracias a eso yo creo que sí voy a poder calzar en los tiempos. Como abogado a veces me demoro y doy un poco la lata, así que si es que ven que estoy muy cerca de los tiempos, avísenme. Porque me pongo a hablar, me pongo a hablar, me pongo a hablar y cosas que pasan. Ahora, como siguiendo un poco la discusión y dado que uno entiende que muchas veces la bajada de la información es bien compleja, como a nivel nacional se discuten leyes, se discuten cosas, hay regulaciones, y a uno como ciudadano rara vez en verdad le dicen. O sea, yo conozco bien la ley de plásticos de un solo uso, no solo porque trabajo en Oceana, sino porque estuve en su discusión, pero tenemos un trabajo con municipios a lo largo del país y muchas veces nos pasa que los locatarios, no sé, por el dueño de un food truck en la municipalidad de Gorbea, no tiene ni idea que existe esta ley. Solo escuchó en algún momento en el matinal que alguien dijo algo sobre que estaban prohibidas las bombillas, pero no cacha. Entonces, ese es un desafío y es una instancia muy buena porque al final, mientras no exista conocimiento de las leyes, es muy difícil que se implementen correctamente. Y que hemos visto que respecto a todas las leyes que tienen que ver con economía circular, principalmente la ley REP, la responsabilidad extendida al productor, que esa sí que es enredada, y bueno, la ley de plásticos de un solo uso, los niveles de conocimiento en la población en general son más bien bajos. Ahí, bueno, hay unas encuestas que también se las puedo compartir si es que le interesa ver eso. Ahora, ¿qué voy a intentar hacer rápido? Lo prometo. Es hacer un paneo de qué establece la ley, como qué es lo que regula, sobre qué aplica, porque siempre hay muchas dudas. Es el problema de que las leyes se conozcan por nombres.
Porque claro, uno dice ley de plásticos de un solo uso, debería aplicar a todo lo que tenga que ver con plásticos de un solo uso, pero vamos a ver que no es así, que sino que tiene una aplicación más bien de un nicho particular. Y después vamos a terminar con lo que me imagino que les tiene bien preocupado y que han leído, que es la línea de tiempo de qué pasó con lo que ocurrió hace un par de semanas, ya más o menos un mes, con el aplazamiento de una de las obligaciones. Pero muy bien ahí, reforzando lo que decía la Alejandra, eh, varias partes de la ley ya están vigentes. Entonces, como les decía, esta presentación es sobre la ley 21.368, que se llama normalmente, o sea, se llama como formalmente ley que regula la entrega de plástico de un solo uso y las botellas plásticas. Generalmente los que trabajamos en este ámbito la llamamos por sus siglas, ley PUSU, pero en verdad regula más allá en un ámbito bien acotado, pero regula no solo temas plásticos, como vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Y nacen por los antecedentes que traía la Ale en su presentación. Como la discusión de esta ley siempre estuvo muy marcada por la crisis de contaminación por plástico y sobre todo sus impactos en los medios marinos. Por eso como Oceana, como organización que nos dedicamos a la protección del océano, como bien dice nuestro nombre, siempre hemos estado bien preocupados o sea, siempre fuimos impulsores, en verdad, de esta ley. Y los objetivos de la ley son, primero que todo, proteger el medio ambiente, eso es bastante baladí y obvio, pero también tiene como objetivos la reducción de la generación de residuos, así, no solo los residuos plásticos, que eso es algo que vamos a ver en detalle porque es bien importante. También busca fomentar la reutilización, o sea que alguien usa algo y después otra persona lo usa o yo mismo lo uso varias veces. También regula los plásticos certificados, que básicamente son plásticos compostables, y tiene regulación sobre las botellas plásticas, tanto desechables como retornables. Siempre que explico esta ley, para hacerla ojalá más amena la explicación, digo que hay que pensar en una silla o no sé, o animal o ser vivo que tenga dos patitas, porque tiene dos regulaciones principales. Y una de esas patitas, no es porque me guste ser abogado, pero hay que ahí subdividirla en otras dos patitas. Pero como en el global, si uno se armara un mapa conceptual como si estuviéramos estudiando, si esto fuera una prueba de la universidad y uno tuviera que hacerse el mapa conceptual, uno haría dos círculos de qué es lo que regula la ley. El primer círculo, que es como la parte principal, que tendría la estrellita o estaría destacado como con varios colores, es la regulación que aplica sobre locales de expendio de alimentos. Vamos a ver qué significa eso, pero básicamente significa en algún lugar donde me vendan comida preparada. O sea, yo voy, me siento, me tomo el café, me como el pedazo de kuchen, o me compro la pizza, o me compro el pollo con papas fritas o la fajita, etcétera, ya sea para llevar o para consumir dentro del local. Y la segunda patita, que en este mapa conceptual quizás estaría un poquito más chica, es una regulación sobre los bebestibles, que aplica sobre los comercializadores. Las obligaciones están pensadas en los comercializadores y ahí básicamente lo que hace es regular cosas que tienen que ver con la venta de bebidas. Y jugos y agua, etcétera, pero lamentablemente hoy en día solo hay retornabilidad en bebidas de fantasía, como bien me imagino que saben. La primera patita, como les decía, está de los establecimientos de expendio de alimentos o locales de comida en un lenguaje un poquito más sencillo, es la que tiene la subdivisión. Así que ahí vamos a ver, pero antes de entrar en esa subdivisión, hay que contarles un poco de que la ley tiene una definición súper amplia de qué se entiende por local de establecimiento de expendio de alimentos. Hace como un listado, pero después dice u otros similares que preparen y vendan comida preparada. Por eso lo puse ahí, bueno, eso lo voy a explicar después, pero hace un listado en donde están los restaurantes, las cafeterías, bares, heladerías, casinos, etc. Entonces, al final, en cualquier local en que yo como persona puedo ir y comprar comida, ya sea para servir ahí o para llevar. Como ejemplo práctico, si uno está pensando en un hospital, en el hospital no se vende comida al paciente directamente, sino que lo entrega el mismo hospital. Mi polola es nutricionista, entonces trabaja en eso, y he tenido esta discusión varias veces. Pero la cafetería en donde uno va cuando va a visitar, por ejemplo, ahí sí me venden. Entonces, la ley sí aplica sobre esa cafetería,
pero no sobre todo el sistema que tienen generalmente estas empresas concesionarias para alimentar a los pacientes. Por eso está en negrita ahí el concepto de que vendan la comida preparada. Lo que dice la ley en verdad es comercialicen, pero la definición de comercialización como legal es básicamente vender. Entonces, finalmente, si es que no hay un intercambio de dinero, la ley no aplica. Entonces, tampoco mi cocina está regulada por la ley. ¿Qué es los productos que regula? Porque la ley es un listado de qué se entiende por productos de un solo uso. Y acá hay yo soy gran defensor de la ley, pero hay una primera crítica que se le puede hacer, que por ejemplo en este listado no están las bolsas. ¿Y por qué no están las bolsas? Porque las bolsas tienen su propia regulación, que es la ley de bolsas plásticas, que bueno, también tiene ahí algunos desafíos que me imagino que han escuchado o han leído, sobre todo con lo que pasa en las ferias, que igual no siguen entregando las bolsas plásticas porque son las que están en contacto con el alimento, entonces se entienden bolsas primarias. Pero eso es agua de otro costal, como se dice. ¿Cuál es el listado de la ley? El que ven aquí son los vasos, tazas, tazones, los cubiertos o servicios, las copas, las cajas en donde venga la comida, bandejas, palillos, pocillos individuales, sachet, mezcladores, bombillas, tapas que no sean de botellas y plato. Finalmente, la ley aplica sobre esos productos. Vamos a ver qué es lo que establece sobre esos productos, pero esos son el listado de productos que esta ley regula. Y ahora, como les decía, viene la subdivisión. Eso como lo que vimos antes, como el concepto global que aplica a todo lo que es local de expendio de alimentos, pero la ley regula de una forma distinta qué pasa cuando me como la comida dentro del local o cuando la pido para llevar a través de una aplicación o a través de cualquier formato de delivery, o sea que yo me como la comida afuera del establecimiento. ¿Por qué? Porque son situaciones fácticas distintas. Y en su momento se separó esto para que hubiera una regulación para cada cosa. ¿Qué dice la ley sobre qué tiene que pasar dentro de los establecimientos? Y esta es fácil de explicar porque finalmente dentro de los establecimientos de local de expendio de alimentos, o sea, si yo voy, compro algo para comer y me siento, y esto también aplica a patios de comida, me van a tener que entregar todos los alimentos en productos reutilizables, ya sea loza como tradicional, de metal, o no sé, una taza de café de cerámica, o incluso puede ser plástica, no es la idea, puede ser plástica como el vaso del casino colegio que es de o sea, que es de PP, que este como plástico bien grueso. Pero, o sea, finalmente el concepto global es que la ley dice que tiene que ser un producto reutilizable. O sea, yo como consumidor lo uso, termino de usarlo, se lo entrego al local lo lava, se lo entrega a otro consumidor y así. O sea, finalmente es una prohibición a la desechabilidad. O sea, se prohíbe que, no sé, pues yo vaya al McDonald's, me compre mi hamburguesa, mis papas fritas, mi vaso de bebida, mis nuggets y mi, no sé, empanaditas si ando con hambre, y que todo eso venga en un empaque que yo como en un rango de 15, 20 minutos a lo más, y después eso va directo a la basura, independiente de si sea plástico o no. Y para fuera del establecimiento, lo que establece la ley es que se prohíben el plástico tradicional. O sea, si yo me compro el sushi, por ejemplo, para llevar para mi casa o a través de una aplicación, me va a tener que venir en un envase que no sea de plástico tradicional. ¿Por qué es el concepto de plástico tradicional? Porque la ley establece algo que se llama el plástico certificado, que es algo que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que regular, que finalmente tiene que ser un plástico compostable en el que el producto sí va a poder ir. O sea, si yo voy al sushi, ojalá no pase, pero el pocillito de la teriyaki o de la soya va a poder seguir siendo plástico si es que cumple con esta regulación que al final busca que sea compostable. Si es que no, va a tener que ser de otra materialidad. Finalmente, el objetivo central de la ley es que empiecen a haber más cajas de papel, más cajas de aluminio, de cartón, cuando la comida sea para llevar. ¿Y por qué se hizo esa diferencia en su momento? Porque, si bien se ha estado avanzando en atacar ese problema, pero la factibilidad real de que me den un envase reutilizable cuando yo compro para llevar es bastante baja por el momento.
Hay empresas que, sobre todo con Devuelta, un excelente proyecto que les invito ahí a conocer, que está avanzando en lo que es delivery con reutilizables, pero es un mercado bastante chico por el momento. Entonces, como para explicarlo en sencillo, si me siento a comer lo que sea en un local, tiene que ser con implementos o losa reutilizable, y si es que lo pido para llevar, tiene que ser un material distinto al plástico, y si es de plástico, tiene que ser un plástico certificado que va a tener un sello, así como existe los sellos de la ley de alimentos, la ley de sellos, el Alto En, tiene que tener un logo que diga este producto es certificado. Así que ahí va a ser fácil. Eso sí, la ley tiene una prohibición como absoluta sobre ciertos productos que nunca van a poder ser incluso de plástico certificado, que son los cubiertos, los mezcladores, los palillos y las bombillas. Y eso fue porque al momento en que se estaba discutiendo esta ley y se hizo un levantamiento de información de qué estaba pasando en las playas y en el mar de Chile con la contaminación, nos dimos cuenta, porque ese estudio lo hicimos conjunto con Plastic Oceans, otra organización aliada, que el 75% de la basura que encontramos en las playas o en la costa cercana o en cuerpos de agua como ríos, estuarios, humedales, etcétera, es basura plástica y generalmente son este tipo de productos. Entonces, finalmente, esos productos, aun cuando sean de plástico certificado, sabemos que por cómo ha funcionado la historia de Chile, lo más probable es que igual sigan contaminando esos lugares. Entonces, la ley prohíbe que esos productos sean de cualquier tipo de plástico. No prohíbe que sean, por ejemplo, de cartón, que sean de madera, de bambú, pero no pueden ser de plásticos. Segunda patita, esta es más rápida porque ya es más fácil y ya está todo vigente. La ley tiene una regulación que aplica sobre las botellas de bebida, de implementos para tomar, ya sea jugo, bebidas, soda, etc. Y ahí lo que hace la ley es regularlo a través de quienes lo venden. O sea, la ley aplica para el local que vende esta botella y vamos a ver cuáles son las obligaciones. Y la ley hace una definición de cuáles son los locales en los que regula, que dice que son los supermercados, que son aquellos que tengan 3 o más cajas, los almacenes, que son los que tengan 2 cajas, y o sea, no, perdón, almacén una caja, y las tiendas de conveniencia que tengan 2 cajas. En sencillo, supermercado, pensemos en el Jumbo, Líder, Walmart, Unimark, etcétera, estos lugares con hartas cajas. El almacén, el clásico almacén de barrio que tiene una caja y que generalmente sí tiene retornable. Y la tienda de conveniencia, lo que sería un Oxxo, un OK Market, un Upita, la Pronto Copec, todo ese tipo de locales. ¿Cuál es la obligación de todos esos locales? Y esto ya está vigente, es que tienen que entregar y recibir, o sea, vender y recibir de los clientes bebidas en formato de retornable. Así que si uno tiene ahí un Oxxo regalón o un OK Market que hemos visto que el cumplimiento está bajito y no tienen bebidas retornables, les pueden decir que están incumpliendo la ley. Y esto también aplica para cuando tengan ventas por canales online. De hecho, bueno, nosotros en su momento, hace un año y medio más o menos, demandamos a Jumbo y Walmart, líder, por no estar vendiendo botellas retornables en sus canales online. Y bueno, ganamos esas 2 causas, pero fueron multas que probablemente a estas grandes empresas no les importe, pero al menos hoy en día las tienen en venta. Estamos intentando obligarlos a que también reciban de alguna forma las botellas retornables, pero es importante que sepan que esto por ley ya es vigente. Así que incluso lo que hay Market, que está en Uber Eats o está en Rappi, debería tener la venta de botellas retornables. ¿Qué va a pasar con las botellas desechables? La ley establece que la botella desechable, o sea, esta es la típica, como la Coca-Cola que uno compra, ya sea de 1,5 litros, de 2 litros, de 2,5 litros, 3 litros, o incluso las de agua o las de jugo, que son las botellas que uno las toma y tienen solo ese uso, que por más que una vez la use para regar, etcétera, son botellas desechables, porque están hechas para ser usadas solo una vez. La ley establece que en estas botellas, en su composición, tienen que tener un cierto porcentaje de material plástico recolectado y reciclado en el país. Y esto, la ley establece como una línea de tiempo
por años en que ese porcentaje tiene que ir aumentando. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esta obligación es que hace poco la Coca-Cola y la CSU, a quienes no le quiero hacer greenwashing para nada, pero es un hecho de la causa, abrieron y inauguraron plantas de reciclaje de botella a botella, que se llama, en que donde llegan las botellas plásticas desechables, las van reciclando y con eso van creando otras botellas. Y la idea es que ese porcentaje vaya aumentando y tiene que ser plástico recolectado en Chile. Eso es súper importante porque no es la idea que importemos plástico. Y es una parte bien interesante de la presentación que siempre hace la Ale, pero vi que la eliminó en esta porque de verdad que llama la atención cómo Chile importa material que en verdad es basura. Con la ropa es un temazo. ¿Cuál es la línea de tiempo? Esa es como el paneo general de la ley. El tema es que como la mayoría de las leyes tiene estos que son vigencia diferida, que se llama, o sea, una obligación rige a los 6 meses, otra al año, otra a los 2 años y otra a los 3, por ejemplo. Y esta tiene una línea de tiempo, lo que hace siempre más enredado explicarla, pero creo que con la línea de tiempo es más importante que así también sepan que ya está vigente y que pasó hace poquito. Me queda poquito, ¿verdad? Me apuro. Sí, porfa. Gracias, Pati. Sí, sí, me queda súper poquito. Me apuro. Sí, estas son las últimas 3 o 4 láminas. La ley, como decía Lale, fue publicada el año 2021, en agosto. Su primera obligación comenzó a regir a los 6 meses, o sea, en febrero del año 2022, y es la prohibición de entregar los plásticos como los que les dije que eran como los prioritarios, que son las bombillas, revolvedores, cubiertos, palillos. Así que si les pasa una bombilla plástica en el mojito que se van a tomar al bar, eso ya es ilegal hace un buen rato, para que se lo digan al locatario. Pero además también cualquier producto en Plumavit. Poliestireno extendido es el término de verdad, Plumavit es como la marca, pero pasa lo del confort. Y además, en ese momento ya los supermercados tenían que ofrecer y recibir botellas de bebida retornable. A los 18 meses se debería haber publicado el reglamento que clarifica qué es el plástico certificado, pero esto aún no ocurre. Así que ahí culpen al Ministerio del Medio Ambiente, que está atrasado. A los 2 años, o sea, en agosto del año pasado, la obligación de la retornabilidad se extendió a los almacenes y a las tiendas de conveniencia. Así que el OK Market, que no tiene botellas retornables, ya lleva un año sin cumplir la ley. Y a los 3 años de publicada, que era en agosto de este año, el 13, iba a empezar a regir el cuerpo principal, lo que le explicaba de qué pasa cuando es dentro, qué pasa cuando es fuera. ¿Y cuál fue el problema? Hace poquito, bueno, pido disculpas por mis nulas capacidades de PowerPoint, llegó esa Cruz Roja porque fue extendido y alargó el plazo a un total de 4.5 años, se aplazó la entrada en vigencia de esta obligación y esta va a empezar a regir en febrero del año 2026. Súper rapidito esto para no quitarles más tiempo. Quienes fiscalizan las municipalidades, pero cualquier persona puede denunciar directamente a juzgado de policía local. En superalplástico.cl tenemos más información sobre eso, si es que me imagino que pueden haber preguntas sobre eso. Y las sanciones se separan entre las que son por producto prohibido que se entrega, que van de 1 a 5 UTM por producto prohibido. Así que cuando uno piensa cuántos productos se entregan en una comida, pueden llegar a sumar harto. Y entre 1 a 20 UTM cuando el local no cumple con alguna de las obligaciones que tiene de informar ciertas materias. Así que ahí le voy a mandar más dudas sobre esto, tiene algunas notitas que también les pueden servir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. A mí, por lo menos en particular, me quedó mucho más claro, sobre todo como te comentabas al principio, que las leyes a veces no son tan fáciles de leer, así que se agradece la información clara. Bueno, finalmente, darle el espacio a Claudia para que nos pueda mostrar cómo hoy en día la Universidad Andrés Bello está abordando estas temáticas en torno a la economía circular y el uso del plástico en solo uso. Gracias, Patti. Ahí.
sé si lo logran ver ya bien la presentación. Voy a poner en modo pantalla completa y me comentan si es que se ve para poder Sí, partir. sí Ya, está bien. genial. Sí, bueno, ahí yo igual tenía un par de contextos de lo que ocurre con el plástico, pero lo voy a pasar un poquito más rápido ya que Alejandra y Cristóbal un poco ya nos indujeron bastante más claro del tema. Así que sí me quiero detener en esta presentación primero como introducción muy cortita. Acá son datos y cifras que son de la fuente de la OCDE, donde indican que estamos duplicando la producción, ¿cierto?, anual de residuos plásticos en el mundo, pasando de 80 millones de toneladas a 350 millones de toneladas según la OCDE. Y se prevé que los residuos plásticos se tripliquen en el mundo para el 2060. Así que son cifras sumamente alarmantes que tenemos que prestar atención dado a todo lo que ya se conversó anteriormente. Aquí también un poquito de contexto que Alejandra igual también lo dejó súper bien explicado. Tenemos ya muchos estudios alrededor del mundo donde se ha demostrado que el microplástico efectivamente tiene muchas incidencias negativas en la salud humana, ¿cierto? Y en el medio ambiente en general. Ahí quise destacar algunas opiniones de un destacado experto y también él es experto en los residuos y también estudiando todos estos temas de los plásticos. Bueno, para irnos ya de lleno, ir contando qué es lo que hacemos en la UNAV, ¿cierto? Con respecto a ir disminuyendo el uso del plástico de un solo uso, es contarles que tenemos esta Disculpa, no sé si, eh, Claudia, no sé si soy solo yo quien te escucha un poco cortado. Estefa, no sé si tú la escuchas ahí. del campus, que los que son más Corta, activos. corta. Sí, a ver, ¿me escuchan bien? Quizás se ¿Se apaga escucha la ahí? cámara, Clau, porque la señal se te va harto y te escuchamos cortada. Ya, a ver, cuéntenme ahí cómo se escucha, si se escucha mejor. Ahí se Sí, escucha se escucha mejor. mejor. ¿Se escucha mejor? Ya, listo, vamos a apagar la cámara entonces. Bueno, ahí creo que no sé si habrá quedado bien explicado, pero un poco avanzar con el tema del microplástico y comentarles que igual, dado que Alejandra ya lo comentó, ¿cierto? Efectivamente tenemos hallazgos de que el microplástico es súper negativo en el tema de la salud humana, ¿cierto? Igual comentarles que nosotros tenemos expertos en la UNAM que día a día van a ir un poco con respecto a cómo ir un poco eliminando el plástico de un solo uso, es que nosotros tenemos varias iniciativas en todos los campus. Por ejemplo, ahí no sé si logran ver estos dispensadores de aguas que tenemos. Están en otro campus de la universidad donde eh, eh, son un poco más atractivos los como en las oficinas, un poco para que, Clau que se sigue los escuchando cortado. No sé si si alumnos tienes alguna opción traigan de sus cambiarte botellas de como de Wi-Fi, de red. claro, de red. A ver, déjame ver ahora. No sé si se escucha mejor ahí. Dale, si igual si se escucha como entrecortado, te aviso. Pero ahora se Eso, pero escucha bien. ahora se escucha bien. Ya, ya, creo que a lo mejor pueden ser mis audífonos para ti. Así que los retiré. Ya, ahí me comentan si no para poder cambiarme de red. Ya, bueno, ahí un poco lo que les comentaba es que contamos con estos dispensadores de agua que son un poco más atractivos que el común y corriente que se ven siempre por ejemplo, en la oficina o incluso en las casas, donde llamamos un poco a la
comunidad que puedan rellenar sus botellas que son reutilizables, ¿cierto? Con agua. Y un poco también aquí hacemos un match, yo el enlace también con el ODS 3. Igual ahí quise hacer un match con el tema del ODS de que también promovemos obviamente la salud y bienestar de la comunidad universitaria, entonces también damos todos los beneficios a conocer con respecto al tomar obviamente agua y obviamente evitando también que compren, por ejemplo, aguas envasadas sin que reutilicen sus botellas propiamente tal y puedan ir rellenando en los campos. Estos dispositivos también muestran justamente cifras importantes, alarmantes con respecto a los residuos y al plástico, entonces bien llama un poco a la conciencia. Entonces la idea de tener estos dispensadores de agua en los campos. Otro tema muy importante que tenemos hoy en día en la UNAV es que nosotros contamos con un catálogo de proveedores sostenibles, ya los cuales están disponibles en la intranet para que cualquier área de la universidad pueda justamente consultar cuáles son los proveedores que tienen criterios sostenibles y justamente estos criterios de estos proveedores es que disminuyan al máximo los residuos, por ejemplo, en sus servicios, promover obviamente la reutilización y que todo tenga una menor huella de carbono. Y ahí tenemos un listado, como les comento, donde cada colaborador puede, por ejemplo, consultar e irse a este catálogo de proveedores sostenibles. Por ejemplo, un ejemplo claro de aquello son los servicios de café. Nosotros aquí en la UNAV, generalmente la mayoría, no voy a decir que todos, porque igual tenemos un porcentaje en menor igual, que todavía no sigue con los servicios un poco más tradicionales, pero en general la mayoría toma servicios con estos proveedores sustentables. Y por ejemplo, lo que hemos implementado es que el café sea todo servido en losas y servicios que se puedan reutilizar y ya no entregamos nada que tenga que generarse como un plástico de un solo uso. No tenemos revolvedores plásticos, ¿cierto? Ni tampoco vasos plásticos. Entonces, de esta manera, un poco evitamos, obviamente, la generación de este residuo de plástico. Entonces, nuestros cafés, generalmente, como les comento, la mayoría se adhiere a estos cafés más sostenibles, con los reutilizables, como les comentaba. Ahí tenemos una fotografía de los cafés que son generalmente los que nosotros obviamente entregamos en la universidad. Y acá quise dejar un ejemplo súper importante porque también en los conversatorios, ¿cierto? Reuniones, etcétera, también tenemos harto el tema del agua, ¿cierto? Ya no, tampoco estamos ofreciendo las botellas plásticas de agua, sino que todo esto fue reemplazado por jarros de agua y acá hicimos una pequeña conversión donde 1 litro de agua equivalen a 4 vasos de plástico, o sea, a 4 vasos, quiero decir, eso también equivalen, si es que escogiéramos botellas, serían 2 botellas plásticas, ¿ya? Que de 500 ml, obviamente, y eso se traduce a que estamos evitando, por ejemplo, 37,6 gramos de plástico. Entonces, nosotros estamos obviamente migrando a que todos los servicios, como les comentaba, reuniones, que de repente uno los ve, oye, estas son iniciativas súper simples, efectivamente, pero que tienen un impacto súper grande en general, porque todas las reuniones que hacemos, todos los encuentros que hacemos, siempre estamos obviamente disponiendo de agua y nosotros lo que hacemos es ofrecerlo en estos jarros de agüita. Otro tema súper importante que por ahí también Cristóbal comentó que estuvieron trabajando con la Fundación Plástico Austen es que nosotros también firmamos un convenio con esta fundación hace muy poquito, donde estamos obviamente promoviendo comunidades más sostenibles, estamos educando, estamos concientizando, estamos haciendo por ahí mucho activismo y estamos apoyando la economía circular, estamos educando a la comunidad con respecto al plástico y obviamente aquí también empezamos, aquí quise colocar un poco el ODS 17, que también estamos un poco respondiendo también a ese ODS.
algunas actividades, ¿cierto? Y proyectos en relación justamente a este convenio que tenemos con Plastic Ocean, es que hace muy poquito estuvimos realizando el proyecto El Grifo, que aún sigue vigente en el Campus República. Este es un proyecto de activismo que busca a través de la construcción de un gran grifo, que hicimos un grifo de 2,5 metros. Es como es visibilizar cómo la basura, cerremos el grifo, ¿cierto? No dejes corriendo tu grifo, y cómo se ve un grifo con basura, que en realidad son puros plásticos, y concientizar un poco a la comunidad de que podamos cerrar este gran grifo, ¿cierto? Y comenzar a trabajar de manera más consciente. También estuvimos trabajando durante el primer semestre con la fundación en talleres de sensibilidad, talleres interactivos donde estuvimos explicando el impacto del plástico en los océanos, y en este caso hicimos un taller con los alumnos de ingeniería civil donde les mostramos un documental de Plastic Ocean. Se generó una discusión a partir de este documental, y esas respuestas las toma la Fundación Plastic Ocean y las contrasta con diferentes respuestas que han dado alrededor de Latinoamérica. Y toda esta información ellos también después las llevan a los tratados que se generan del plástico mundialmente. Entonces, son, son actividades sumamente importantes que van a repercutir en decisiones que también van a ayudar, obviamente, en avanzar con el tema de la reducción del plástico. Por otro lado, también tenemos interacciones educativas en la universidad, donde hoy en día contamos con un programa de oficinas verdes, donde buscamos construir ciertos espacios más sostenibles de trabajo, y dentro de este programa hay dos puntos que tributan, ¿cierto?, a el uso del plástico. Por ejemplo, tenemos un pilar que es de consumo responsable, y tenemos un pilar de residuos, donde acá directamente lo que hacemos es comprobar que las oficinas, por ejemplo, estén comprando o generando servicios con el catálogo de proveedores sustentables. Estamos comprobando, por ejemplo, que ellos usen dentro de sus oficinas sus tazas, que no tengan loza que sea desechable. Entonces, abordamos también esas temáticas dentro de la comunidad de colaboradores de la universidad. Bueno, aquí un poco más de lo que ya Cristóbal también nos dio una pincelada sobre la ley, ¿cierto? La postergación que ocurrió con la ley, así que esto lo voy a pasar un poquito más rápido, igual que la línea de tiempo que también Cristóbal la dejó sumamente clara ahí en su presentación. Así que eh, y aquí avanzamos y nos hacemos una pregunta en las instituciones, ¿cierto?, de educación superior. ¿Cómo podemos contribuir nosotros desde nuestro espacio de educación? Y acá nosotros lo que hacemos finalmente es poder ir fomentando en la comunidad que no usemos, por ejemplo, bolsas plásticas. Nosotros celebramos generalmente las efemérides y generamos intervenciones en los campos, un poco haciendo el llamado y sensibilizando. Evitamos el agua embotellada, tratando de entregar el mensaje de que existen estos puntos de hidratación, ¿cierto?, donde los chicos pueden tener sus botellas reutilizables, que también nosotros entregamos en muchos eventos, más para que ellos puedan rellenar, obviamente, con sus aguas. También en las bienvenidas de los alumnos nuevos, la dirección estudiantil también regala vasos. Entonces, un poco ahí también los vamos haciendo esta llamada. La idea también es evitar las bombillas, cómo lo hacemos a través de campañas también. Muchas veces los regalos que hacemos en los eventos también generamos estos packs más sustentables. Evitar los envases plásticos, acá por ejemplo las comidas, acá con los casinos, los servicios de alimentación, las licitaciones que estamos abriendo para el próximo año, estamos tratando de migrar a que todos nuestros servicios de alimentación sean con loza y no con envases plásticos, por ejemplo. Lo mismo ya que dimos como ejemplo, evitar el uso de vasos, por ejemplo, ahí tenemos el tema de rellenar en estos puntos de hidratación. También estamos pudiendo hacer algunos talleres en conjunto
también con nuestros embajadores, de hacer decoración de forma más sostenible, por ejemplo, porque ¿qué pasa con lo que ya está? ¿Cómo lo solucionamos? Entonces, hoy en día existen muchos talleres donde nosotros podemos reutilizar todo lo que son los plásticos de un solo uso, y también siempre llamamos a la comunidad a informarse y sumarse a todas estas iniciativas. Por último, para ir cerrando, algunas conclusiones, bueno, y ahí queda mi contacto un poco también y de la dirección, obviamente, es que todos como instituciones tenemos esta responsabilidad institucional, o sea, ya tenemos una ley y creo que todos tenemos que subirnos a este barco, tenemos que comenzar con el cambio cultural. A partir de pequeñas iniciativas se hacen grandes cambios. La innovación y la educación también es muy atingente en las IES. Cada IES tienen tremendos expertos en estas temáticas y obviamente profesores y docentes que pueden ir educando a la comunidad universitaria, también grandes profesionales también por el área de los colaboradores que pueden ir difundiendo aquello. También muchas veces este reemplazo, ¿cierto?, del material plástico trae muchos beneficios económicos y claramente ambientales, y esto también refuerza un poco el compromiso con la sostenibilidad. Y por último, quería dejar una pequeña reflexión, es que igual hemos hablado harto del plástico de manera negativa, pero también ha traído bastante ayuda alrededor del tiempo, como avances en la medicina, ha traído un par de soluciones, ¿cierto?, a nuestra vida. El problema es que no de verse que el diseño está orientado a una circularidad. Entonces creo que por ahí es que se ve tan negativo, porque no se vio de una manera más lineal, más que darle una segunda vida, ¿cierto?, a estos plásticos. Pensamos en fabricar y no pensamos en las disposiciones finales, y por ahí quedo con un poco lo que decía Stefan de los paneles solares. O sea, cada vez que tenemos estas soluciones hay que ver el ciclo completo, ¿cierto?, de todos estos artículos o servicios o productos que vamos a utilizar. Y acá les quería dejar también el último mensaje. Dejamos una fotito ahí por ejemplo, estos típicos packs desechables, que más bien nosotros también ya está el problema. Ya hoy en día tenemos el comercio lleno de productos desechables, a pesar de que la ley ya entró en vigencia hace mucho tiempo en algunos aspectos específicos. Ya está, o sea, tú vas a May, por ejemplo, y te vas a encontrar con un montón de comercio que siguen vendiendo todos estos productos. En los cumpleaños, tú vas a un restaurante, tú sigues viendo las bombillas. Entonces, ya está. ¿Y ahora cómo lo hacemos? O sea, es como la adaptación al cambio climático. Podría haber un capítulo acá, adaptación al plástico de un solo uso. Y acá, ¿cómo nos adaptamos? Y creo yo que también la forma de comunicar el plástico podría cambiar. O sea, finalmente acá te invita un poco el envase a desecharlo. Dice desechable. Muchas veces estos plásticos no son desechables de manera inmediata. O sea, por ejemplo, un plato, un vaso, yo lo puedo seguir reutilizando. De hecho, yo lo hago. Yo lavo. Nosotros hemos tenido la oportunidad también en la dirección de toparnos con estos plásticos de un solo uso, pero no les damos un solo uso. Entonces, la invitación es hacer, ya que el mal ya está, ¿cómo lo hacemos ahora para adaptarnos, tratar de convivir con lo que ya está? Obviamente a futuro esto tiene que cambiar, pero con lo que ya está, ¿cómo lo hacemos? Y finalmente cambiemos el mensaje, o sea, no pongamos que es desechable, o da la oportunidad en el comercio, en el producto, de demostrar que hay otra forma que tú la puedes darle una segunda, tercera, cuarta o quinta vida a ese producto. Entonces, esa es la invitación que dejamos también como dirección. Finalmente, el mensaje que hoy en día estamos entregando es a desechar, y finalmente podemos evaluar y no desecharlo de manera inmediata. Eso era lo que les a comentar. Muchas gracias por su tiempo, espero no haberme pasado mucho y eso. Y disculpen con la intermitencia de mi internet. No, muchas gracias, Claudia. Me gusta siempre, nosotros siempre
usamos, no quiero decir la palabra usar, nosotros mostramos los avances del equipo UNAP porque vemos que son cosas que se pueden implementar, o sea, que es posible finalmente para la institución de educación superior. Y se agradece enormemente. También les agradezco a quienes siguieron conectados en el webinar. Sé que nos pasamos un poquito más del tiempo que teníamos contemplado, pero creo que todas las ponencias fueron súper necesarias para la conversación que nos convoca. Quiero quizás dejar un par de manitos si es que alguien tiene algún comentario, opinión, pregunta de los asistentes. Si no, podemos dar por cerrado la actividad. Recuerden que les voy a compartir las presentaciones, les dejé el formulario en el chat para que se puedan inscribir y les puedas compartir posteriormente las presentaciones. Leslie. Gracias, Pati. No agradecer, bueno, la instancia, está súper bueno el conversatorio. Tengo una pregunta para Alejandra y otra para Cristóbal. Para Alejandra es saber si es que hay estudios chilenos, como acá in situ en el territorio, sobre plástico o contaminación de microplástico en sangre, pero con personas de Chile. Ahí no sé si es que existe esa bibliografía o hay alguna universidad también que esté como tomando ese tema de investigación. Y para Cristóbal, preguntarle cómo va de la mano la ley PUSO con la implementación de la ley REP y el reglamento de envases y embalaje y las metas. ¿Cómo conversa eso en temas de implementación y de la valorización de este tipo de residuos? Gracias. Bueno, pues para contestar, gracias Leslie por la pregunta. La verdad es que no hay estudios en Chile que hayan analizado microplásticos en la sangre humana. Por lo que yo sé, hay una red de científicos en Chile que se llama SPLATCH, que investiga temas relacionados con microplásticos y contaminación por microplásticos en Chile, pero lo que más han hecho es buscar microplásticos en las costas de Chile y buscar también sustancias químicas tóxicas asociadas a esos microplásticos que se encuentran en las costas. Y tienen una página web donde están sus publicaciones, así es que ahí pueden entrar a buscar cuáles son las investigaciones que se han hecho en Chile relacionadas con microplásticos. Y hay una científica de Splash en especial que ella está haciendo estudios de interacción de microplásticos a nivel celular, estudios en laboratorio. Pero no, hay muy poca investigación sobre microplásticos en humanos en Chile. Las que hay en el mundo se hacen algunas tomando muestras en distintos continentes, otros estudios se hacen con muestras muy pequeñitas digamos, con un alcance geográfico muy acotado, pero es lo que hay hasta el día de hoy y la verdad es que si no se busca, no se encuentra. Entonces, que no hayan estudios en algunos lugares no significa que no haya microplásticos en esos lugares. Y quiero hacer un alcance sobre algo que mencionó Claudia, que la felicito por todo lo que están haciendo ahí en la Universidad Andrés Bello, pero la verdad es que la adaptación al plástico va a ser lidiar con todos los problemas a la salud de las personas, que van a empezar a aumentar cada vez más producto de la cantidad de plástico que hoy día está ya circulando en el ambiente, y también lidiar con la pérdida masiva de biodiversidad que también va a ser provocada y va a ser cada vez más notoria en el futuro por el plástico que hoy día ya está en el ambiente, más la crisis climática. O sea, la verdad es que no podemos pensar en adaptarnos manteniendo el estilo de vida que tenemos hoy en día, sino que vamos a tener que aceptar los efectos que va a tener el plástico en nuestras vidas para las futuras generaciones, el microplástico que ya está circulando en el ambiente, además de el que le estamos agregando permanentemente, y esa situación va a ser peor aún si no cambiamos drásticamente la forma en la que estamos viviendo hoy en día. Así que ahí también todos los evitar que tú pusiste son lo más fundamental de todo esto, y son cuestiones en verdad que cualquiera puede hacer
y que no necesitamos tecnología ni innovación, sino que todo lo contrario, necesitamos volver a las tecnologías antiguas. Ahí también lo que mencionó Estefan sobre esta idea de que la tecnología nos va a salvar, la verdad es que la tecnología, los avances tecnológicos son los que nos han puesto en este momento de triple crisis planetaria que estamos viviendo hoy en día. Eso, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Sé que Leslie también había planteado una pregunta para Cristóbal. Si Cristóbal, Voy. ¿quieres que la repita o está No, ahí es flojita? relación con rep, así que la cacho. Bueno, igual ahí hay que hacer una como principal diferenciación de qué pasa con el envase y embalaje y la botella, que también están dentro del decreto de rep. Y al final, ¿qué es lo que hemos visto? Que la Coca-Cola y la CCU están felices con la ley de plásticos de un solo uso porque cumpliendo lo que dice la ley, cumplen con los porcentajes de la ley rep. ¿Cachai? Como cumpliendo lo de PUSU, cumplen al tiro con rep. Y por eso abrieron estas plantas y están como avanzando en medidas de la reciclabilidad de la botella desechable, etc. Porque al final el porcentaje que establece la ley de plásticos de un solo uso como de material recolectado y reciclado en Chile que tiene que ir en las botellas es bastante similar al porcentaje que está en el decreto de envases y embalaje de material que tienen que encargarse de su reciclabilidad. Y les conviene porque no tienen que pasar por un gran SIC, ¿cachai? No tienen que contratar una empresa que les haga la reciclabilidad, sino que lo hacen ellos mismos. Entonces como que se saltan un pasito y por eso respecto de botellas no hay mucho como cuestionamiento de por medio, tienen que hacer las adecuaciones, pero finalmente los grandes productores de botellas en Chile son la Coca-Cola y la CCU, entonces como por ese lado están más bien tranquilos. Perdón. Ahora, respecto como lo que es el envase y embalaje en general, ahí la ley de plásticos de un solo uso es de cierta medida complementaria como en el papel a la ley REP, porque finalmente la ley REP establece reciclabilidad, etcétera, pero no establece medidas de reducción de envases. Entonces, como que en el papel, como pensándolo como medidas para atacar el problema, pueden ser complementarias porque la ley REP al final solo es una ley que busca potenciar el reciclaje, pero no otro tipo de medidas en el manejo de los recursos, en la jerarquía, ¿cachai? Ahora, para la empresa no son complementarias, porque son regulaciones que pueden chocar. El tema es que el universo de envases y embalajes que se usa en el ámbito que aplica la ley de plásticos de un solo uso, que es en el ámbito gastronómico, no alcanza a ser ni cerca del porcentaje del formato de envases y embalajes que ingresan año a año por el formato de consumo masivo de venta en supermercados, ¿cachai? Como en supermercados, o sea, perdón, en restaurantes se estima que al año, como en todo lo que es la industria gastronómica, estimamos que al año se usan 23.000 toneladas de plásticos de un solo uso por año, como solo en el rubro gastronómico. Pero en el formato de venta masiva de supermercados estamos ya hablando de millones de toneladas. ¿Cachai? Entonces, finalmente, por ese lado podrían no ser complementarias como esta prohibición, pero finalmente lo que busca la ley de plásticos de un solo uso, que es algo que ha sido criticado por el sector regulado, de por qué no lo reciclamos a través de la red, es que teniendo como los números de reciclabilidad que tenemos en Chile, que son bien bajos, por no decir bajísimos, pues estamos bajo la media mundial, que la media mundial es un 9%, nosotros el último informe de la industria del plástico está hablando de un 7,8% de lo que se usa al año, busca evitar la generación de un residuo de algo que se usa una sola vez y que en verdad es bastante innecesario. Como si te lo ponía a pensar, comerte la hamburguesa en algo que después va a ir a la basura es súper innecesario. Sobre todo si vais y te sentáis en el local. Y en el formato de delivery, ahí para esta empresa sí podría entrar como en el universo de lo que está regulado en el decreto de envase y embalaje de la red, porque ahí sí hay desechabilidad permitida por ley. Ahora, también hay que tener ojo, porque la ley REP van a salir los primeros resultados del decreto de envase y embalaje este año, y hasta donde yo tengo entendido vienen bien malos. Hay un grado de incumplimiento bastante grande. Entonces, incluso la ley REP no ha demostrado estar a la altura de cómo debería estar. Como en lo que siempre decimos, lo que trabajamos acá es como
no vamos a salvarnos de estar reciclando. Como el reciclaje es una buena medida, hay que potenciarla, obvio, no quiero demonizarlo, pero no es suficiente, para nada, ¿cachai? Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que evitar, reducir como la cantidad de residuos que no necesitamos generar, de ahí pasar, ojalá, a la reutilización y después recién llegar al reciclaje. Entonces, por eso la ley puso como que en concepto, para protección del medio ambiente es complementaria, pero sí genera un cierto choque con la regulación del decreto de envase y embalaje. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, quiero darle un aplauso virtual a todos los expositores, a Alejandra, a Estefan, a Claudia y a Cristóbal. Agradecerles también por haberse quedado hasta esta hora en el webinar y les deseo una muy buena semana y les estaré compartiendo las presentaciones y la grabación de este webinar por si lo quieren compartir, difundir o volver a ver si es que no le quedó algo ahí no tan claro en algunas presentaciones. Eso, que tengan muy, muy buena tarde. Chao, chao. Gracias. Un gusto. Chao. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Cuídense.